Gracias por estar aquí con nosotros. Si nos están viendo en internet, les damos la bienvenida. Y hoy tenemos un mensaje para todos ustedes. Y si estás aquí con nosotros, les puedo pedir que se pongan de pie, ¿ok? Así como en muchas de nuestras iglesias donde íbamos hace años, empezábamos leyendo la palabra. Y vamos a leer la palabra hoy, vamos a leer una historia que está en el Nuevo Testamento. No la vamos a leer juntos porque es larga, pero vamos a seguir juntos, ¿ok? Y dice en Lucas capítulo 1, versículo 5, dice: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo... Eso no fue lo que dijo el ángel, ¿ok? Eso fui yo. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor de Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, ¿y cómo habla un ángel en esa época? Yo soy Gabriel. Y dice, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del templo y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. «Qué bondadoso es el Señor», exclamó ella. «Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos». Yo sé que están parados ahí y están pensando, el pastor nos va a leer la Biblia entera hoy. Pero esto lo encontramos en Lucas, en el primer capítulo. Y estas Navidades muchos de nosotros hablamos con nuestros hijos, les contamos la historia de Navidad. Y muchas veces empezamos la historia de Navidad con el ángel que se le apareció a María. Y eso es como contamos la historia de Navidad. Ese es el principio para muchos de nosotros. Pero la palabra muestra aquí desde Lucas que pasó ciertas cosas antes de ese momento. De ese momento cuando el ángel Gabriel habló con María. El ángel Gabriel también habló con Zacarías. ¿Y qué sabemos de Zacarías? ¿Quién era él? Sabemos de Zacarías y Elizabeth que ellos eran fieles al Señor. Sabemos que eran justos, lo dice la palabra. También sabemos que eran descendientes de Aarón. Saben que Aarón, de ellos vienen los sacerdotes para el templo. Aarón viene desde la época de Moisés.
Y ese grupo de personas, ellos fueron escogidos para ser los sacerdotes del templo. Saben que habían varios grupos sacerdotales y cada grupo tenía 830 sacerdotes dentro de ellos. En total, había en esa época 18,000 sacerdotes en el pueblo de Israel. Y cada persona que le tocaba servir en el templo, más o menos servían un periodo de 2 semanas. ¿Okay? Claro, habían tantos sacerdotes y nada más 3 podían entrar al templo a servir cada 2 semanas. Y generalmente escogían como 14 sacerdotes al año para hacer este servicio. Eso significa que en un periodo de 10 años, nada más 140 personas iban a tener la oportunidad de entrar al templo y servir. Imagínate, habían 18,000 de ellos. O sea que quizás tú habías podido vivir tu vida siendo sacerdote y no tener esa oportunidad de servir de esa manera. Era un privilegio poder hacerlo. Era un honor. Y como lo hacían es que echaban suertes, como leímos en los versículos que acabamos de leer, para ver quién le iba a tocar hacer ciertas cosas. Entonces Zacarías le tocó a él encender el incienso dentro del templo. El sacerdote que le tocaba prender el incienso, una de las cosas que él hacía después era traer una bendición al pueblo. Vieron que leímos que afuera del templo había una multitud que estaba orando. Y ellos estaban esperando que Zacarías, en esta historia, él salía y tenía que dar una bendición al templo, al pueblo. Y la bendición es muy conocida. Es una bendición que muchos hemos escuchado. Está en el libro de Números capítulo 6. Hay hasta canciones escritas alrededor de esta bendición. Y dice que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Esto es lo que iba a pronunciar Zacarías cuando él terminara dentro del templo. Pero ven cómo dice la palabra, que él salió y no podía hablar. ¿Saben qué es lo interesante de que él no podía hablar? Que hay un periodo en la Biblia, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, un periodo de 400 años. En esos 400 años, el pueblo de Israel no había escuchado de Dios. Ellos estaban acostumbrados a profetas y palabras que le llegaban al pueblo. El último profeta en el Viejo Testamento era Malaquías. Pero pasaron 400 años y ellos no habían escuchado de Dios. Y en esos 400 años el pueblo de Israel se había volteado hacia Dios. Empezaron a vivir su vida de su propia manera. Empezaron a hacer las cosas como ellos pensaban las debían hacer. Y se habían olvidado de muchas de las enseñanzas que habían llegado a ellos a través de los profetas. Por eso menciona lo que va a hacer el hijo de Zacarías y Elizabeth. ¿Saben que después de 400 años se aparece un ángel en el templo? Se aparece un ángel enfrente de Zacarías. Y ese ángel dio un mensaje. Y no solo eso, sino lo que les habló a ellos de lo que él iba a hacer, lo que Dios iba a hacer a través de ellos, que iba a ser un hijo y que lo iban a llamar Juan. ¿Y saben qué Juan estoy hablando yo? Juan el Bautista. Él iba a ser profeta, él iba a preparar el camino para el Señor. Después de 400 años de silencio. Porque Dios tenía un plan para Zacarías y Elizabeth. Dios tenía un plan para ellos. Y Él tiene un plan para tu vida. Él quería usarlos para su gloria. Y Él te quiere usar a ti también. Y cuando el Señor te quiere usar, lo primero es que tu condición no importa. Tu condición no importa. ¿Saben que dice la Biblia que eran ancianos, verdad? Dice la palabra que Zacarías, lo primero que le dijo al ángel es que pues somos ancianos. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra?
¿Qué es lo primero que no le importa a Dios? Pues tu edad no importa. La edad no importa. Ellos eran ancianos y la edad no importa cuando el Señor te quiere usar. Pero muchas veces quizás somos muy jóvenes. O decimos, no, yo estoy muy joven, yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo. O nosotros limitamos a los jóvenes a servir porque no tienen la experiencia, no tienen la madurez. Pero para el Señor, la edad no importa. Hoy vimos a nuestros niños trayendo de sus recursos para servir al Señor. Y cada uno de los centavos que ellos trajeron hoy va a ser usado para bendecir a muchas personas. Vamos a abrir un pozo de agua en África con ese dinero. Esos fueron nuestros niños. Así que eso es lo que puede hacer una persona joven. Lo otro, en la condición de Zacarías, Elizabeth, pues ellos no podían tener hijos. ¿Ok? Y en aquella época, en la cultura judía, hebrea, se creía que si tú no podías tener hijos, pues estabas maldecido. Estabas viviendo un castigo del Señor. Entonces imagínate a Zacarías y Elizabeth. Porque la palabra dice que ellos estaban ancianos. Ellos eran mayores. Ellos no descubrieron que no podían tener hijos 2 días antes de presentarse en el templo, cuando el ángel habló con ellos. Ellos tenían una vida entera tratando, buscando respuestas, orando. Y ellos estaban esperando en el Señor. No solo eso, sino que imagínate caminando en el mercado. Y todo el mundo sabía que ellos eran, pues, de una familia sacerdotal. Y si el pueblo creía que ellos estaban siendo castigados por Dios, me imagino que iban al supermercado y no te acerques a ella. Mira, ellos están pagando un castigo del Señor. No, ellos tienen una maldición. No te quieres acercar a ellos. Cuidado. Ellos tenían una vida entera sufriendo las palabras de la gente, los comentarios, sintiéndose que su condición determinaba quién eran ellos. Pero saben que Dios ve tu corazón, no tu condición. Y quizás tienes poco tiempo en la iglesia y estás pensando, bueno, yo acabo de llegar, yo no conozco a nadie, yo no sé qué hacer, bueno, yo vine, escuché una canción y quizás mande la palabra conexión al 441-441. Y estás esperando hacer todas tus amistades, saber dónde estás y prepararte para que el Señor te use. Pero eso no importa. Mira, Zacarías entró al templo porque echaron suertes. Y él entró al templo y él ni sabía. ¿Tú crees que él se preparó? Bueno, déjame vestirme bien y porque un ángel se me va a aparecer hoy. No. Él fue a hacer su labor. Él fue a servir como fue llamado. Y saben que esto de que nuestra condición no importa me recuerda mucho de mi esposa. Me recuerda a mi esposa porque les cuento una historia que cuando yo conocí a Carmen, yo la conocí en la iglesia. Y cuando yo la conocí, ella venía a la iglesia sola como madre soltera con 3 niñitos chiquitos. Y estaban todos chiquitos. Y ella estaba ahí todos los fines de semana. Y nunca me olvido que ella empezó a servir en mi departamento. Yo trabajaba en la iglesia y yo manejaba toda esta área de producción con las luces, las cámaras, video, todas esas cosas. Y ella vino a que ella quería servir, quería ayudar. Y yo le dije, pues claro, ¿cómo no? Y yo sin saber que iba a terminar ella siendo mi esposa, pero ella llegaba todos los fines de semana con sus niños y ella ahí servía. Y saben que en esa iglesia no teníamos 2, 3 servicios, teníamos 6. Habían servicios los sábados y servicios los domingos. Y quizás yo era mala gente en el sentido de que yo les decía a la gente, si vas a servir conmigo, no puedes servir uno, tienes que servir los 6. Y ella estaba ahí con los niños.
Ella nunca permitió que su condición determinara cómo ella iba a servir al Señor. Amén. Y saben que ella no llegaba triste o molesta, mira lo que me están obligando a hacer. Y más bien, ella ni estaba pensando que yo iba a ser su esposo algún día. Quizás sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ella llegaba y llegaba siempre alegre. Y llegaba, abrazaba a todo el mundo. Y no solo eso, ella le encantaba venir los domingos con una bandeja de pastelitos de guayaba. Y yo decía, wow, pero ¿qué es esto? ¿Entiendes? Y traía los pastelitos. Más bien, los voluntarios veían el horario, buscaban el horario para ver cuándo servía Carmen, para no desayunar. Entonces venían preparados porque sabían que Carmen iba a servir ese domingo. Pero eso es lo que hace tener un corazón de servir al Señor. Que tu condición no determina lo que vas a hacer. Porque cuando el Señor te quiere usar, tu condición no importa. Y a veces pasamos cosas difíciles en la vida, cosas fuertes. Y esos momentos es cuando más debemos servir al Señor. Esos momentos es cuando más debemos acercarnos a Él. No cuando las cosas estén perfectas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el Señor te quiere usar, Él entiende tu temor. Él entiende tu temor. ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Zacarías? No tengas miedo, le dijo el ángel. No tengas miedo. Y no sé ustedes, pero si yo estoy sirviendo al Señor, haciendo mi labor y se me aparece un ángel, lo primero que yo pienso es todo lo que me descalifica para estar en la presencia del Señor. Y a veces somos muchos de nosotros de esa manera. No servimos, no hacemos lo que debemos hacer, porque estamos pensando en todo lo que nos descalifica para poder servir al Señor. Y Dios entiende esto. Él entiende nuestro temor. Tanto así porque no es la única vez que el ángel Gabriel dijo estas palabras. Y todos sabemos la próxima vez que lo dijo. Cuando habló con María, ¿verdad? Le dijo lo mismo. No tengas miedo. Porque sabes, tu pasado no determina tu habilidad para servir al Señor. Lo que hiciste la noche anterior no te descalifica del plan que tiene Dios para tu vida. Jesús es el que te califica. Su misericordia te califica. Su gracia te califica. La muerte en la cruz, su sangre te califica. Amén. El ángel, después de decir no tengas miedo, le dijo a Zacarías, Zacarías, Dios ha oído tu oración. ¿Saben que Dios siempre escucha tu oración? Él siempre la va a escuchar. Pero en su tiempo Él va a responder. En su tiempo Él va a responder. Y yo sé que muchos hemos estado esperando una respuesta de Dios. Y a veces nos cuesta servirle. O nos cuesta servirle con alegría. Porque estamos cansados de esperar. Estamos confundidos de qué va a pasar. ¿Tú crees que Zacarías y Elizabeth oraron por ese milagro por 1 mes, 2 meses? Quizás tenían años. Y cada vez que salían a la calle, la gente les recordaba que Dios no había dado una respuesta a su oración. Todos los días. Pero a pesar de eso, Zacarías se preparó y fue al templo a servir al Señor. Cuando el Señor te quiere usar, nuestra respuesta es importante. Zacarías dudó lo que el ángel le dijo. El ángel habló con él y la respuesta de Zacarías fue dudas. Fue, pero tú has visto la edad que nosotros tenemos. Tú has visto cómo esto va a pasar. Porque Zacarías pensó primero en su propia realidad y no en la de Dios. Más bien, Zacarías no solo dio excusas por él mismo, pero hasta dio excusas por su esposa. Porque él dijo, bueno, yo estoy mayor y ella también. Dio excusas por los dos.
Y nosotros hacemos algo similar en nuestra vida. Escuchamos un mensaje como este, o llega el pastor y nos dice que, bueno, hay que prepararnos, tenemos que hacer algo, vamos a servir al Señor, vamos a salir para adelante. Vamos, iglesia. No, pastor, es que es muy temprano. O es muy tarde. O pastor, los niños, ¿no? Debemos poner a los niños a dormir. ¿Sabe qué? Yo crecí en una iglesia que mis papás... Yo estaba en la iglesia todos los fines de semana. Yo creo que yo estaba más en la iglesia que en mi casa. Y no había excusa de que era muy tarde o muy temprano. O que mañana hay clase. Ahí estábamos. Más bien, yo dormía en el camino de la casa a la iglesia en el carro. Y ahí estábamos en la iglesia. Y muchos de nosotros decimos, no, pero es que trabajo ese día, o no tengo tiempo, o no se puede. Pero saben que todo es válido. Todas esas respuestas son válidas, pero no son razón suficiente. No lo son. A veces pensamos que voy a poder servir cuando esté preparado. Cuando ya esté preparado, cuando estoy calificado, cuando, ¿sabes? Déjame practicar para poder tocar la música, déjame prepararme para poder cuidar a los niños. No, cuando esté preparado lo voy a hacer. Y muchas veces nunca llegamos a ese momento. Nunca llegamos a prepararnos. Y mucha gente a veces deja de servir porque decimos que tenemos mucho trabajo y el trabajo lo relacionamos siempre con un cheque y el servicio lo relacionamos solo con satisfacción. Yo sé que se siente muy bien cuando venimos un sábado y envolvemos regalos y vamos a alimentar a las personas que lo necesitan y salimos con una sonrisa y nos sentimos muy, muy bien. Y es que ese debería sentir bien. Pero si nada más venimos a servir al Señor por esa satisfacción, por lo que nos hace sentir a nosotros, y no confiamos en Él, que Él se va a encargar de nosotros. No confiamos en Él, que Él se va a encargar de nuestros asuntos. Si Dios te ha llamado a servirlo, de Dios espera tu sustento. ¿Ven? Él provee siempre. ¿O será que creemos que Dios es mala paga? ¿Ah? ¿Creemos que Dios es mala paga? Y nos cuesta servirlo. Yo no creo que Dios es mala paga. Y Dios tiene una manera de hacerte llegar el pago de tu servicio. Quizás es una bendición a tu empresa, a tu trabajo. Muestra su gracia a tu vida, favor, salud, tu familia. Y sabes que Zacarías en esta historia, él escogió razonar con Dios en vez de alabar a Dios. Él escogió lo que le dijo el ángel, responderle con su propio razonamiento, en vez de alabar a Dios, porque era la respuesta a su oración lo que él recibió ese día. Y porque él decidió razonar con el ángel le quitó la habilidad de alabar con palabras. A veces respondemos, eso no es suficiente para mí, para mi experiencia. Si tú supieras todo lo que yo he hecho, en mi país yo hacía 1, 2, 3. Y pues, no, yo he empezado negocios, yo he tenido ministerios, yo he llevado tanta gente al evangelio, yo he hecho tantas cosas para el reino. Pero cuando hay una oportunidad de hacer parqueo aquí en la iglesia, no. ¿No tienes algo un poquito más importante para mí? Y sabes que la mayoría de las personas que quieren hacer algo grande en la iglesia no hacen nada. ¿Ah? ¿Y será que las personas que quieren hacer algo grande quieren ser populares? Eso es lo que estamos buscando. En Mateo capítulo 23 dice, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. ¿Ven? Porque estamos llamados a servir. Y esto es lo que nos modeló Jesús, ¿ok? Jesús, Dios,
mismo nos modeló esto. Cuando Él estaba con los discípulos, antes de Él ser entregado, estaba en el aposento y llegaron los discípulos. Han escuchado la última cena. Y llegaron los discípulos y Jesús los estaba esperando para lavarles los pies. ¿Saben que en aquella época no habían zapatos como los que tenemos hoy día? Así que imagínate, la gente iba caminando por las calles en sus sandalias, quién sabe cómo andaban. Y no solo tenían los pies siempre sucios, pero imagínate las cosas que pisaba la gente. Y los pisabas y tú seguías caminando. Entonces tú llegabas a casa de alguien y pues había que lavarse los pies. Y Jesús los estaba esperando. Jesús no dijo, a ver, dale, adelante. No, Él les lavó los pies. Yo me imagino que Jesús les dio una buena lavada, entre los dedos, bajo la uña, y les lavó los pies a cada uno de ellos. Y continúa en Juan, en el versículo 12 del capítulo 13, dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. O sea que hay una bendición cuando servimos. Hay una bendición cuando servimos a los demás. Y Jesús mismo modeló esto a nosotros. Él hizo esto, Dios hizo esto. Y saben, como pastor, yo no soy más importante que ninguno de ustedes, para nada. Mi asignación es servirlos a ustedes. Y todos debemos servirnos los unos a los otros. Entonces, cuando hay una labor que quizás es muy sucia para ti o muy pequeña para ti, o tú no entiendes todo el dolor que me ha causado la iglesia, todo el rechazo que yo he sentido, lo que Jesús nos está llamando a hacer es a servirlo a Él, a servir a otros. Porque Jesús siempre enseñó algo distinto. Cuando el Señor te quiere usar, Él va a confirmar tu llamado con gozo. Él va a confirmar tu llamado con gozo. Como mi esposa, cada vez que llegaba a servir, siempre traía una sonrisa y pastelitos. Pero siempre traía gozo a toda persona que la conocía. Y en Lucas capítulo 1, continuando la historia, cuando vamos al versículo 57 de Zacarías, la historia de Zacarías y Elizabeth, dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. O sea, el llamado de Elizabeth trajo alegría a otras personas. Lo que Dios hizo a través de Zacarías y Elizabeth trajo alegría a todos sus vecinos, a todas las personas que conocían, porque conocían su situación y vieron el resultado de su oración y vieron el resultado de su fidelidad al servir al Señor. Le trajo alegría a María. María pasó unos meses con Elizabeth cuando estaba embarazada de Jesús. Pero su hijo Juan preparó el camino para muchos. Juan el Bautista, como decía el versículo que leímos al principio, él vino a preparar el camino para el Señor. Él vino a preparar el camino para el Mesías. Y su nacimiento
trajo mucha alegría y salvación a muchas personas. La palabra continúa diciendo en Lucas capítulo 1, en el versículo 59, cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. Y ¿sabe que yo entiendo esto? Yo entiendo por qué le querían poner Zacarías. A pesar de que el ángel le dijo a Zacarías que lo llamaran Juan. Pero yo sé por qué le querían poner Zacarías. ¿Saben qué? Yo me llamo Ian. Mi papá se llama Ian. Mi abuelo se llamaba Ian. Mi hermano menor se llama Ian. Así que yo entiendo eso de ponerle el nombre familiar a alguien, ¿verdad? No solo eso, si yo hubiera estado ahí en esa época, lo más probable es que yo hubiera votado que le pusieran el nombre de Zacarías también. Porque yo entiendo cómo funciona eso. Pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre, ¿cómo quería que se llamara? Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos, escribió, su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Amén. ¿Y saben por qué él empezó a alabar a Dios? Porque Zacarías no iba a dejar que le pasara una segunda vez. Él no iba a dejar que le pasara una segunda vez que él vio un acto milagroso del Señor y dudó. Él no lo iba a dejar pasar de nuevo. Apenas vio que las palabras del ángel fueron reales, que se hicieron realidad en su hijo cuando nació, él alabó al Señor. Habló su boca y sus primeras palabras fueron de alabanza al Señor. Y sabes que Dios te quiere usar esta Navidad. Dios te quiere usar esta Navidad. Porque tu situación no determina tu capacidad para ser usado por Él. No lo determina. Tu respuesta es importante, pero tu condición no importa. Y esta Navidad tenemos muchas oportunidades para hacerlo. Muchas oportunidades para ser usados por el Señor. La primera es, ¿has invitado a alguien a la iglesia? ¿Has invitado a alguien para que escuche la palabra del Señor? Yo sé que todos estamos ocupados comprando regalos, preparando cenas, pasando tiempo con familia. Pero has tomado ese paso de hablarle a alguien de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es lo primero que podemos hacer. Invita a alguien estas Navidades. Y lo segundo que podemos hacer es sirvamos al Señor esta Navidad. Hay muchos servicios que vamos a tener entre el viernes y el sábado. Y esta es una oportunidad para ti, para tomar ese paso de servirlo a Él esta Navidad. Y te puedes registrar hoy. Es muy sencillo. Tenemos la información aquí. Así que saca tu teléfono. Tómale una foto a ese código. No veo a nadie sacando su teléfono, señores. Y yo sé que todos tienen teléfono porque yo escucho cuando les suena el teléfono todos los domingos. Así que yo sé que todos tienen uno en el bolsillo. Saquen el teléfono y tómenle una foto a eso. Porque eso es una oportunidad. No es lo que queremos de ti. No es lo que queremos de ti. Es lo que queremos para ti. Zacarías estaba en el templo sirviendo cuando se le apareció un ángel. Que te encuentra a ti el Señor sirviendo también. Es lo que queremos para ti. Regístrate y estas Navidades haz algo distinto para servir al Señor. Y bueno, yo sé que habrá algunos de ustedes que ya tienen planes, se están yendo de viaje y quizás no pueden estar acá. Pero nuestros niños hoy modelaron algo especial. Ellos trajeron de sus pocos recursos para servir al Señor. Ellos quizás no puedan estar en África cuando se abra ese pozo de agua. Pero cuando servimos al Señor con nuestros recursos,
todos podremos ser parte de eso. Así que esta Navidad no te pierdas esa oportunidad, porque cada centavo de esa ofrenda se usa para trabajo misionero. Cada centavo. No te pierdas ser parte de eso. Y sabes, en esta historia de Zacarías, pues hay algo muy especial. Porque saben que él fue la primera persona en escuchar que venía el Mesías. El ángel le dijo: tu hijo va a preparar para la venida del Señor. Zacarías fue el primero que escuchó que el Mesías estaba por venir, porque él estaba listo, presente y dispuesto. Él no dejó que su condición determinara su habilidad para servirle al Señor. Él estaba listo para estar ahí. ¿Y saben qué es lo más especial? Que habían 400 años de silencio. 400 años entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y empieza el Nuevo Testamento y escuchamos esta historia. ¿Y saben qué significa en hebreo el nombre de Zacarías? El nombre de Zacarías en hebreo significa Dios recuerda. Habían pasado 400 años, pero Dios recuerda. ¿Y saben qué significa en hebreo el nombre de Elizabeth? Juramento de Dios. Empieza el Nuevo Testamento después de 400 años sin escuchar de Dios, diciendo: Dios recuerda sus juramentos. Dios recuerda. ¿Y saben qué significa el nombre de Juan en hebreo? Lleno de la gracia de Dios. El Nuevo Testamento empieza diciéndonos que Dios recuerda sus juramentos y su respuesta es su gracia. Su respuesta es la gracia de Dios. Su respuesta es Jesucristo, que Él vino a traer gracia a nuestra vida, que vino a traer perdón, que Él vino a traer una nueva manera de vivir. Porque nada en la palabra de Dios es por accidente. Nada. Y yo quiero terminar nuestro servicio pues orando por ustedes. Y quiero que nos pongamos de pie. Quiero que nos pongamos de pie. Y quiero hacer una oración de bendición por ustedes. La misma oración que Zacarías hubiera hecho en aquellos tiempos, cuando él salía del templo y lo hacía y oraba por el pueblo. Y ahí donde estén, tomen un paso para servir esta Navidad, porque Dios los quiere usar. Él tiene un plan para tu vida. Amén. Y oremos. Señor Jesús, gracias por tu pueblo. Gracias por cada persona que está aquí. Te pido que los bendigas, que los llenes de tu presencia, Señor Jesús. Gracias por sus corazones, Padre. Te pido que estas Navidades ellos puedan tener un encuentro contigo. Que tu Espíritu los llene de una manera sin igual. Que venga una renovación de su mente, Señor Jesús. Que toque sus corazones. Dale las palabras para decir a cada persona que necesita escuchar de ti. Llénalos de tu presencia, Padre. Y como decía Aarón, y como dice en Números capítulo 6, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, familia. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Los queremos. Que tengan una bonita semana. Nos vemos el viernes en nuestro primer servicio de Navidad. Que Dios los bendiga. Vayan con Dios.